Bueno, soy Daniela, pertenezco a Adopción Uruguay, que es un grupo de Uruguay. Nosotros en realidad somos un grupo de madres unidas en y por el camino que nos llevó a la maternidad. Si bien nuestros procesos han sido muy diferentes, en la diferencia de los procesos justamente está nuestra riqueza, porque nos ha permitido ver los diferentes procesos como diferentes sin pensar en que hay un camino mejor que otro. Adopción Uruguay surgió básicamente como un espacio de intercambio. Al principio teníamos un grupo cerrado en Yahoo, cerrado solo para parejas o personas que hubieran adoptado en Uruguay o estuvieran en vías de hacerlo, pero solo en Uruguay. Después tenemos una página web y un blog donde publicamos información general sobre adopción y un grupo en Facebook donde funciona más o menos como Ser Familia, pero en Uruguay somos muy diferentes. O sea, la gente no participa de la misma manera, la gente no va a contar sus historias ni va a opinar demasiado dando su nombre y apellido en internet. Básicamente porque somos muy poquitos y es más o menos lo mismo que hacerlo de hoy. No se la juega, no, es prácticamente imposible. El año pasado y este año hemos salido un poquito de lo que ha sido el estar compartiendo información con otros padres para tratar de buscar soluciones o por lo menos hablar de temas que nos preocupaban, que es la adopción de niños mayores, la adopción de grupos de hermanos y la adopción internacional desde Uruguay. El tema de niños mayores y grupos de hermanos pasa un poco lo que comentaban ustedes. De alguna manera desde el Estado se dice que por culpa de quienes quieren adoptar, que solo quieren bebés, hay niños grandes que pasan toda su vida en instituciones. Lo que nosotros decimos es que posiblemente sí, quienes se acercan a adoptar, se acercan buscando bebés, pero que no los pueden culpar a ellos de una situación que los niños fueron abandonados por sus familias biológicas y el Estado debería ocuparse. La propuesta es que no se queden en la lista de espera, que no se queden en la gente que se acerca a adoptar bebés, que salgan a buscar soluciones y familias. Hay gente que no sabe, capaz que realmente en la sociedad hay gente que está en su casa sin pensar en la adopción y que tampoco conoce la situación de esos niños. Otro tema que obviamente nos preocupa es lo que es adopción y sociedad, básicamente en lo referido a la escuela y a lo que es salud, donde a veces cuando llegás tenés problemas, por ejemplo, cuando empezás en la escuela, si no tenés ya los papeles te van a anotar con los apellidos biológicos y es difícil de manejar. Se supone que el INAU te da un papel donde le dice, explica en la escuela cuál es la situación y lo mismo pasa con la salud, pero no es tan fácil. La idea nuestra era contarles un poco lo que ha sido la ley y la ley nueva que tenemos ahora. Para eso rápido les voy a contar un poquito de las leyes anteriores. Hasta el año 2004 teníamos el Código del Niño, ley 9342, que hablaba de los menores como individuos tutelados que necesitaban medidas preventivas o correctivas. Era muy común la práctica del ahijamiento, donde se colocaba a los niños en buenas familias para evitar que se parecieran a quienes los habían engendrado. Como figuras adoptivas había dos. La legitimación adoptiva, a la que puede acceder nada más que un matrimonio, y podía acceder un matrimonio que hubiera ejercido la tenencia del niño durante al menos un año, y eso le permitía inscribir al niño en el registro civil como hijo legítimo del matrimonio, con los mismos derechos y deberes que los hijos biológicos. Los vínculos con la familia de origen caducaban y se procedía a la invalidación de la partida de nacimiento. La otra opción era la adopción simple, donde el niño era integrado a una familia para su crianza, pero manteniendo los derechos y deberes con la familia de origen. La adopción simple podían acceder personas simples que no podían a la legitimación. La condición de abandono debía acreditarse mediante sentencia judicial y la forma en que los niños podían ser integrados a una familia eran dos, a través de una institución que podía ser el INAU o el Movimiento Familiar Cristiano, o si no, directamente la familia biológica entregando al niño a una familia. Pasaba muchas veces que no había cuando la familia biológica se ponía en contacto con la familia adoptante, o más bien al revés, no participaba ninguna autoridad. Lo que hacía la familia adoptante, después iba, pedía la tenencia y al año pedía la legitimación. En el año 2004 se crea el Código de la Niñez y Adolescente, que en realidad no hay grandes cambios en cuanto a la adopción en sí. Lo que sí hay cambios importantes es en la forma en que se considera la niñez y la familia.
El artículo 6 dice, para la interpretación e integración de este código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y el adolescente. La figura de la adopción en sí no sufre grandes cambios, pero aparecen dos derechos esenciales de los niños o adolescentes incluidos en el código que sí van a influir mucho en la toma de decisiones de jueces y del INAO, que es el derecho a la identidad, el derecho del niño a conservar su nombre y relaciones familiares y el derecho a no ser separado de su familia por razones económicas. O sea, ya acá se empieza a hablar de la adopción como excepción solo cuando no existe posibilidad de que el niño se desarrolle en su familia de origen. Por este mismo código se crea el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente, que es el organismo estatal encargado de custodiar y garantizar los derechos de niños y adolescentes. Sigue siendo igual, para que un niño quede en condiciones de ser adoptado debe haber una orden judicial. Ahora es para todos los casos. Hasta el 2004 había algunos casos que quedaban afuera, que no necesitaban. Acá no importa que los niños estuvieran hace 6 años en un hogar o que hubieran fallecido sus padres, se necesitaba decretar la separación por poder judicial. Las figuras siguen igual, la legitimación adoptiva y la adopción simple, y se introduce la adopción internacional. Si bien Uruguay con la adopción internacional no es muy amigo, o sea, está la adopción internacional, se puede hacer, pero no se da mucho. La integración sigue siendo institucional o directamente familia biológica a una familia. En este caso, lo que sí cambia es que debe comunicarse a un juez dentro de las 48 horas. Y el juez debe tomar medidas de urgencia, tenía que solicitar y hacer informes sociales y psicológicos a las dos familias, tiene que intentar ver que realmente ese niño no pueda ser mantenido por la familia biológica, si ve que hay alguna opción, tomar las medidas necesarias, y además se debe informar al INAO, porque a partir de esta ley el INAO tiene que tener registro de todas las adopciones. Cuando hablo de entrega de familia biológica a familia adoptante, hablo siempre dentro de lo que era legal, más allá de todas las que pudieran darse que no sean legales. Para que no se te las pongas. Año 2009. Acá me falta una cosa. En el año 2009 es donde hay una ley que sí va a tener cambios importantes. Tiene cambios importantes básicamente en 3 sentidos. Las condiciones en que los niños y adolescentes pueden ser adoptados. Desaparece la adopción simple y todo es adopción plena o legitimación adoptiva. Condiciones que las personas adultas deben cumplir. A no haber más la adopción simple, el estado civil no importa, personas solteras igual pueden adoptar. Y el proceso por el cual se concreta institucionalmente la adopción. A partir de ahora, de esta ley, el INAO será el único órgano competente para la selección y asignación de familias adoptivas. El Poder Judicial, una vez que el INAO selecciona una familia, el Poder Judicial, si no está de acuerdo con esa familia, puede decir no estoy de acuerdo. El INAO igual puede apelar a lo que dijo el Poder Judicial, y si pierde la apelación, quien va a elegir una segunda familia es el INAO. O sea, que es el INAO o el INAO, no hay dos opciones. Al ser el INAO el único órgano que puede seleccionar la familia, se crea el registro único de la adopción. Para solicitar la adopción se tiene que haber dispuesto a la pérdida de patria potestad, al menos un año de tenencia, se necesita consentimiento del menor o del abogado que se le asigna al menor cuando no tiene edad para dar consentimiento. Los adoptantes deben ser mayores de 25 años y tener una diferencia de por lo menos 15 con el niño, y en el caso de parejas se les pide 4 años de vida en común. Otro cambio importante de esta ley es que establece plazos de internación institucional. Se refiere a que niños, niñas o adolescentes sean integrados a un ambiente familiar, no que sean pasados a adopción. Lo que no se quiere es que estén en hogares, se buscan ambientes familiares. Esos plazos son de 45 días para niños de menos de 2 años y 90 días para niños de más de 2 años. Esta ley generó mucha polémica por los cambios que introduce. El tema del monopolio del INAO, quienes defendían el monopolio del INAO hablaban de las adopciones directas como causa de que quienes se adoptaban en el INAO tuvieran que esperar tantos años. Este argumento se manejó cuando se comenzó a discutir la ley y después
poco a poco fue saliendo de las discusiones y nunca se presentaron números en ninguno de los dos sentidos, ni que lo confirmaran ni lo desmintieran. El otro argumento que manejaban, y que ese sí lo siguen sosteniendo, es